Hace más de 230 millones de años, la Tierra era un mundo irreconocible. Los continentes estaban unidos en un solo supercontinente, Pangea, un inmenso bloque de tierra rodeado por el océano Pantalasa, donde los desiertos se extendían por miles de kilómetros y las estaciones eran extremas. En ese escenario, el planeta se recuperaba lentamente de la peor extinción de su historia, la del Pérmico-Triásico, que había eliminado al 90% de las especies marinas y al 70% de las terrestres. La biosfera, diezmada, ofrecía un lienzo vacío donde nuevas formas de vida comenzaban a experimentar con la supervivencia. Los primeros dinosaurios surgieron en este mundo hostil, en lo que hoy conocemos como Sudamérica. Allí, en las llanuras húmedas de la actual Argentina, caminaron los Eoraptor, los Herrerasaurus y los Staurikosaurus, los pioneros de una nueva era. Eran criaturas pequeñas, ágiles, apenas superaban el tamaño de un perro grande. Sin embargo, su éxito radicaba no en la fuerza bruta, sino en una combinación de características que los harían perdurar por más de 160 millones de años. Postura erguida, velocidad, pulmones eficientes y una biología preparada para resistir la inestabilidad climática del Triásico. El Eoraptor lunensis, cuyo nombre significa ladrón del amanecer, es considerado uno de los dinosaurios más antiguos conocidos. Sus restos fueron hallados en el Valle de la Luna, en la provincia de San Juan, Argentina. Tenía poco más de 1 metro de largo y pesaba unos 10 kilogramos. Su dentadura irregular, compuesta por algunos dientes curvados como los de un carnívoro y otros rectos como los de un omnívoro, revela que se encontraba en un punto intermedio de la evolución, aún no especializado, pero adaptable. Su estructura pélvica y sus extremidades traseras largas le permitían moverse con rapidez sobre 2 patas, un rasgo que sería fundamental en la evolución posterior de los terópodos. Casi al mismo tiempo, otro habitante del Triásico caminaba sobre las mismas tierras. El Herrerasaurus ischigualastensis, de hasta 6 metros de largo. Era un cazador más avanzado, con dientes aserrados, garras curvas y una mandíbula poderosa. Su esqueleto revela una sofisticación anatómica sorprendente para su antigüedad. Articulaciones flexibles, una cola rígida para el equilibrio y una musculatura pensada para la caza activa. Era, en muchos sentidos, el primer depredador verdaderamente dinosaurio. El clima del Triásico fluctuaba violentamente entre estaciones húmedas y áridas. En algunas regiones, lluvias torrenciales convertían los valles en lodazales. En otras, el calor agrietaba la tierra y hacía desaparecer los ríos. La vida sobrevivía al borde del colapso. Los dinosaurios primitivos compartían su entorno con otros reptiles como los cocodrilomorfos, antepasados de los cocodrilos, y los sinápsidos, los reptiles mamiferoides que dominaban antes del cataclismo del Pérmico. Pero aquellos antiguos señores del planeta ya estaban en declive. Su metabolismo lento y sus posturas espatarradas los volvían torpes ante las nuevas condiciones ambientales. Los dinosaurios, con sus patas bajo el cuerpo y un andar erguido, tenían una ventaja evolutiva crucial. En los ecosistemas de aquel tiempo, cada nicho era disputado. Los herbívoros primitivos, como los Lesotosaurus y Plateosaurus, se alimentaban de helechos y coníferas, mientras pequeños depredadores cazaban insectos, reptiles y crías indefensas. La competencia era feroz, pero las reglas estaban cambiando. Las erupciones volcánicas liberaban dióxido de carbono a la atmósfera. El oxígeno era escaso y la temperatura global aumentaba. Sin embargo, en esa adversidad, los dinosaurios prosperaban. Su sistema respiratorio, posiblemente similar al de las aves modernas, les permitía aprovechar mejor el aire enrarecido. El éxito inicial de estos animales no fue inmediato ni absoluto. Durante millones de años convivieron con una gran diversidad de especies que disputaban el dominio de la tierra. Los rauisuquios, enormes depredadores cuadrúpedos emparentados con los cocodrilos, parecían destinados a gobernar el Triásico, pero su dependencia del calor ambiental y su limitada capacidad de adaptación los condenaron cuando el planeta empezó a enfriarse. Los dinosaurios, más resistentes y eficientes, tomaron lentamente su lugar. El paisaje era un mosaico de contrastes. Bosques de coníferas y cicadáceas cubrían las zonas húmedas, mientras vastos desiertos de arena roja se extendían hacia los trópicos.
Los ríos arrastraban sedimentos que millones de años después conservarían los huesos fosilizados de estos pioneros. En la penumbra del atardecer triásico, pequeños grupos de Eoraptor cazaban insectos bajo la sombra de helechos arborescentes, mientras un Herrerasaurus observaba desde las alturas preparado para abalanzarse sobre cualquier presa desprevenida. La estructura social de estos primeros dinosaurios aún es un misterio. No hay pruebas claras de comportamiento grupal, pero algunas concentraciones de fósiles sugieren que pudieron desplazarse en pequeñas bandas o congregarse en torno a fuentes de agua. Su éxito, más que en la cooperación, residía en la eficiencia individual. El instinto de supervivencia, la agilidad y la capacidad de adaptarse a diferentes dietas los hicieron prosperar cuando otros linajes se extinguían. El registro fósil también muestra cómo, desde el inicio, los dinosaurios comenzaron a diversificarse. Algunos adoptaron dietas estrictamente herbívoras, desarrollando cuellos largos y cuerpos masivos para alcanzar las copas de los árboles. Otros se especializaron en la caza rápida, afinando sus garras y colmillos. Esta radiación evolutiva fue lenta pero constante, marcando el comienzo de la división entre los grandes grupos que dominarían el Mesozoico. Mientras tanto, el planeta seguía en transformación. Pangea comenzaba a fracturarse por la actividad tectónica, abriendo grietas que más tarde formarían los océanos Atlántico e Índico. Las corrientes marinas alteraban los climas y nuevas especies aparecían con cada ciclo de adaptación y extinción. En las sombras del Triásico, sin saberlo, los dinosaurios se preparaban para su ascenso definitivo. A cada generación, las mutaciones se acumulaban, favoreciendo la resistencia, la velocidad y la inteligencia instintiva. Los depredadores se volvían más ágiles, los herbívoros más grandes y resistentes. Era el preludio de un dominio que se extendería por toda la Tierra durante más de 160 millones de años. Y aunque aún eran solo uno más entre muchos grupos de reptiles, su destino ya estaba sellado por la selección natural. El viento árido del Triásico soplaba sobre los huesos de los antiguos amos del planeta, los sinápsidos que habían desaparecido. En su lugar, una nueva estirpe se levantaba, aún pequeña, pero imparable. Los dinosaurios no solo sobrevivirían, sino que transformarían para siempre la historia de la vida en la Tierra. Y en el horizonte de aquella era incierta, el tiempo preparaba el siguiente paso, la gran división que separaría a los dinosaurios en dos caminos evolutivos distintos y definiría la anatomía del poder durante todo el Mesozoico. La gran división evolutiva, Saurisquios versus Ornitisquios. La historia de los dinosaurios, como toda gran epopeya natural, no se define por un solo instante, sino por una bifurcación. A mediados del Triásico, hace unos 225 millones de años, cuando los primeros linajes empezaban a consolidarse, ocurrió una división silenciosa, una escisión anatómica que marcaría para siempre el curso de su evolución. De un mismo origen reptiliano surgieron dos ramas distintas, los saurisquios, de caderas similares a las de los reptiles modernos, y los ornitisquios, de caderas semejantes a las de las aves. Aquella diferencia ósea, aparentemente trivial, acabaría determinando quiénes serían los depredadores más temibles y quiénes serían los herbívoros dominantes del futuro. El rasgo clave estaba en la pelvis. En los saurisquios, el pubis apuntaba hacia adelante, como en los reptiles primitivos. En los ornitisquios, en cambio, este hueso rotó hacia atrás, paralelo al isquión, creando una cavidad abdominal más amplia, ideal para una digestión prolongada de plantas. Esa simple alteración anatómica dio lugar a dos estrategias evolutivas opuestas, movilidad y ataque frente a defensa y resistencia. Lo que comenzó como una variación estructural se convirtió en una guerra de diseños que perduraría durante más de 160 millones de años. Los saurisquios, literalmente de cadera de reptil, se dividieron a su vez en dos grandes grupos, los terópodos y los sauropodomorfos. Los primeros se transformaron en carnívoros bípedos, los antecesores del Allosaurus, del Spinosaurus y del legendario Tyrannosaurus rex, mientras los segundos evolucionaron hacia herbívoros gigantes de cuello largo, como el Diplodocus o el Brachiosaurus. Su arquitectura corporal estaba pensada para el dominio, músculos potentes, esqueletos ligeros y una respiración eficiente que más tarde daría origen a un linaje impensado: las aves.
Por otro lado, los ornitisquios, de cadera de ave, siguieron una senda muy distinta. Fueron animales eminentemente herbívoros, muchos de ellos pequeños al principio, pero cada vez más especializados en la defensa colectiva y la adaptación a diferentes ambientes. De su linaje surgirían los estegosaurios con placas dorsales, los anquilosaurios cubiertos de armaduras óseas, los ceratópsidos de grandes cuernos y los hadrosaurios con picos de pato. En ellos, la innovación anatómica no era la velocidad, sino la cooperación y la sofisticación del comportamiento. La división entre ambos grupos no ocurrió de forma repentina. Durante millones de años, los fósiles muestran especies intermedias que comparten rasgos de ambos linajes. Sin embargo, la presión ambiental, compuesta por el clima seco, la escasez de presas, la competencia entre carnívoros y herbívoros, fue empujando la especialización. En un planeta aún unificado por Pangea, donde los desiertos se extendían desde el Ecuador hasta los polos, solo sobrevivían aquellos que podían adaptarse a condiciones extremas. Los saurisquios dominaron los nichos de caza. En el registro fósil del Triásico tardío aparecen especies como el Coelophysis, un depredador ligero que cazaba en grupos y que ya mostraba la elegancia del diseño que caracterizaría a los terópodos del Jurásico. Tenía un cuerpo delgado, cuello flexible y extremidades traseras fuertes que le permitían alcanzar presas con precisión quirúrgica. Su esqueleto revela un cerebro relativamente grande, indicando una coordinación y una visión avanzadas. Era la encarnación del cazador moderno en un mundo aún antiguo. Los sauropodomorfos, por el contrario, apostaron por la masa y la longevidad. Su estrategia era simple: crecer hasta ser intocables. El Plateosaurus, de hasta 9 metros, se alzaba sobre sus patas traseras para alcanzar las copas de las coníferas. Su cuello y cola actuaban como contrapesos perfectos, una arquitectura natural que anticipaba la magnificencia de los gigantes jurásicos. En ellos la evolución experimentaba con el tamaño como mecanismo de defensa, y funcionó. Ningún depredador terrestre del Triásico podía abatir a un adulto sano. Mientras tanto, los ornitisquios se expandían lentamente por los márgenes ecológicos, riberas, llanuras y zonas áridas. Eran animales más pequeños, pero su innovación estaba en la boca. El Lesotosaurus, uno de los primeros de su linaje, poseía una batería de dientes especializados en cortar hojas y tallos fibrosos, un diseño que anticipaba las complejas dentaduras de los herbívoros cretácicos. Su pelvis ancha y su capacidad para almacenar grandes volúmenes de alimento lo convertían en un eficiente procesador biológico, una fábrica de digestión lenta que transformaba las plantas del Triásico en energía pura. Con el tiempo, las diferencias entre ambos grupos se hicieron insalvables. Los saurisquios desarrollaron una fisiología más activa, probablemente de sangre caliente, que les permitió una movilidad constante. Los ornitisquios, en cambio, perfeccionaron su armadura ósea y su capacidad para formar rebaños, encontrando fuerza en la cantidad. Era el equilibrio biológico de dos filosofías opuestas: el movimiento y la defensa, la caza y la resistencia, la soledad y la cooperación. La paleontología moderna ha revelado que esta división no fue solo anatómica, sino también respiratoria. Los saurisquios poseían un sistema de sacos aéreos conectado a los pulmones, similar al de las aves, que les permitía un flujo continuo de oxígeno. Eso explicaría cómo podían mantener una actividad elevada incluso en condiciones pobres de aire. Los ornitisquios, por su parte, desarrollaron cavidades internas reforzadas para soportar mejor el peso y proteger órganos vitales. Cada estructura, cada hueso, respondía a una necesidad ambiental concreta. Esta separación marcaría el rumbo de toda la era mesozoica. Los saurisquios dominaron los trópicos y las zonas costeras donde las presas abundaban. Los ornitisquios, más pacientes, prosperaron en regiones interiores, donde las plantas eran duras y el agua escasa. Con la fragmentación progresiva de Pangea, ambos grupos comenzaron a divergir geográficamente. Nuevos ecosistemas emergían y con ellos nuevas formas de vida. Las futuras tierras de América, África, Asia y Europa se poblaron de especies únicas que seguirían las mismas reglas evolutivas, pero en escenarios distintos. Los paleontólogos aún debaten los orígenes exactos de esta división, ya que algunos estudios recientes sugieren que el modelo clásico podría no ser tan claro y que ciertos ornitisquios primitivos comparten más afinidades con los terópodos de lo que antes se creía.
Sin embargo, más allá de las reinterpretaciones modernas, la huella de esa separación sigue siendo visible en cada fósil. Dos diseños anatómicos enfrentados, dos estrategias de supervivencia que coexistieron durante millones de años sin extinguirse mutuamente. En la penumbra del Triásico tardío, los ecosistemas estaban en equilibrio precario, y cualquier pequeño cambio podía romper esta fragilidad. El Triásico medio y la lucha por la supervivencia. El Triásico fue una era de reconstrucción. El planeta, aún cicatrizado por la gran extinción del Pérmico, se encontraba en un proceso de lenta recuperación. La vida había vuelto a colonizar los desiertos, los pantanos y los mares interiores, pero cada nuevo ecosistema era un campo de batalla. Cada especie que surgía debía competir con los vestigios de las antiguas dominantes y con nuevas formas de vida que pugnaban por ocupar los nichos vacíos. La supervivencia no era un derecho, era un desafío constante. Los dinosaurios, todavía escasos y pequeños, no eran los amos del mundo. Compartían los valles, llanuras y bosques primitivos con criaturas temibles. Los rauisuquios, parientes lejanos de los cocodrilos actuales, caminaban erguidos sobre sus patas traseras y podían alcanzar los 6 metros de largo. Los cetosaurios, cubiertos de placas óseas, ozaban en el suelo en busca de raíces, y los sinápsidos, los llamados reptiles mamiferoides, aún sobrevivían en madrigueras o en las sombras de los pantanos. Era un tiempo en el que la Tierra parecía indecisa entre el pasado y el futuro. En este escenario, los dinosaurios luchaban por hacerse un espacio. Su ventaja era la eficiencia. Las patas, ubicadas bajo el cuerpo, les permitían moverse con rapidez y recorrer largas distancias sin agotarse. Su esqueleto, más ligero y neumático, favorecía una respiración más constante. Y aunque no eran los más grandes ni los más fuertes, su resistencia les daba una ventaja en un planeta que alternaba entre el fuego y la sequía. El Triásico medio, entre 247 y 237 millones de años atrás, fue una era de transición climática. El planeta se recalentaba bajo una atmósfera densa de dióxido de carbono. Los veranos eran abrasadores, los inviernos secos y fríos. Las selvas tropicales se habían reducido, dejando amplios desiertos de tierra roja. Los herbívoros se desplazaban entre oasis efímeros y los carnívoros los acechaban en las sombras. Era una lucha silenciosa, pero continua. Cada amanecer traía consigo la posibilidad de la extinción. En los pantanos y ríos del actual sur de África surgieron algunos de los primeros plateosaurios primitivos, dinosaurios herbívoros que empezaban a dominar el paisaje. Eran bípedos de cuello largo y podían alimentarse tanto de vegetación baja como de ramas altas. La capacidad de elevarse sobre las patas traseras para alcanzar hojas era una innovación evolutiva que los diferenciaba de los herbívoros reptiles anteriores. Cada uno de sus movimientos representaba un avance hacia el futuro jurásico, pero aún no estaban solos. En las llanuras de Pangea, los rauisuquios, como el Postosuchus, reinaban como depredadores supremos. Su cuerpo estaba diseñado para la caza, músculos potentes, cola rígida y una mordida devastadora. Cazaban de emboscada, ocultándose entre la vegetación seca para atacar con precisión. Sus fósiles, hallados en América del Norte y Europa, muestran una criatura que parecía anticipar la ferocidad de los grandes carnívoros del futuro, pero con un diseño más arcaico. Eran los amos momentáneos de la cadena trófica, y los jóvenes dinosaurios debían evitar cruzarse con ellos. En las costas húmedas y los lagos interiores, la vida florecía con timidez. Los anfibios temnospóndilos, algunos de más de 3 metros, acechaban en el agua. Eran los herederos lejanos de los primeros vertebrados terrestres, sobrevivientes de un linaje que había dominado los pantanos durante millones de años. Pero su tiempo se agotaba. Los cambios en el clima, cada vez más árido, reducían los hábitats acuáticos. La evolución se inclinaba hacia los animales plenamente terrestres, y en ese punto los dinosaurios tenían todas las ventajas. Los cielos, por su parte, comenzaban a poblarse de nuevas criaturas. Los pterosaurios, los primeros vertebrados voladores, aparecieron hacia el final del Triásico medio. Sus alas, formadas por una membrana sostenida por un dedo enormemente alargado, les permitían planear sobre ríos y costas en busca de peces o insectos. Eran frágiles, pero su dominio del aire les daba una perspectiva que ninguna otra criatura poseía.
En aquel tiempo, los dinosaurios aún no conquistaban los cielos, pero el concepto de vuelo ya existía, suspendido sobre ellos, anticipando un futuro que solo algunos alcanzarían. La vida del Triásico era un equilibrio precario. En las noches, las temperaturas caían drásticamente y el calor del día no bastaba para sostener grandes poblaciones. Las lluvias, cuando llegaban, lo hacían con violencia, arrasando con el suelo y los nidos. En ese entorno, la adaptabilidad era la moneda más valiosa. Los dinosaurios, con su metabolismo más activo, resistían las oscilaciones extremas mejor que sus competidores. A diferencia de los sinápsidos que dependían de madrigueras y refugios, ellos podían sobrevivir a cielo abierto, migrando según la estación o la caza. Los ecosistemas se organizaban en ciclos cortos y brutales. Los herbívoros eran el alimento de los carnívoros y los carnívoros, a su vez, alimentaban los descomponedores que nutrían la tierra. Todo dependía del delicado pulso de las lluvias. Cuando éstas fallaban, el desierto se expandía y los cuerpos quedaban expuestos al sol, convertidos en fósiles futuros. En esas condiciones extremas, los dinosaurios demostraron una capacidad de resistencia que sería la clave de su expansión posterior. No solo sobrevivían, sino que se multiplicaban. Hacia el final del Triásico Medio, las primeras comunidades complejas empezaron a formarse. Pequeños grupos de Coelophysis, dinosaurios carnívoros esbeltos y veloces, cazaban en grupo. Las evidencias fósiles halladas en Nuevo México muestran concentraciones de esqueletos que sugieren comportamiento gregario. Esa cooperación temprana cambió las reglas del juego. Por primera vez, la inteligencia social comenzaba a pesar tanto como la fuerza física. Los depredadores ya no eran solitarios, aprendían a planificar. En las zonas más fértiles de Pangea, los bosques de coníferas y cicadáceas se extendían entre dunas y lagunas efímeras. Allí los dinosaurios herbívoros encontraban refugio y alimento. En esos espacios, el equilibrio entre especies alcanzó un punto de estabilidad. Los herbívoros limpiaban los bosques, los carnívoros controlaban sus poblaciones y los descomponedores mantenían la fertilidad del suelo. La Tierra parecía haber encontrado una nueva armonía biológica. Pero esa calma era solo el preludio de una tormenta. En las profundidades del planeta, los volcanes acumulaban presión. En los bordes de Pangea, el magma se abría paso lentamente. Las erupciones masivas de la región de lo que hoy es Brasil y África liberarían pronto toneladas de gases a la atmósfera, desatando un desequilibrio climático que provocaría una de las extinciones más decisivas en la historia de la vida. Pero los dinosaurios, ya adaptados a las oscilaciones extremas del Triásico Medio, serían los únicos preparados para resistir. La extinción del Triásico-Jurásico. Hace 201 millones de años, el planeta entró en una era de fuego. Lo que comenzó como una serie de erupciones localizadas terminó convirtiéndose en uno de los eventos volcánicos más descomunales de la historia geológica de la Tierra. Las placas tectónicas que mantenían unido al supercontinente Pangea comenzaron a fracturarse, abriendo grietas incandescentes de miles de kilómetros. De esas heridas brotó un océano de magma, una corriente lenta pero imparable que liberó nubes de dióxido de carbono, azufre y cenizas al cielo. La atmósfera se volvió irrespirable, los mares se acidificaron y los cielos del Triásico se tiñeron de un tono rojizo permanente. Los ecosistemas, ya frágiles tras millones de años de sequías y oscilaciones térmicas, colapsaron uno tras otro. Lo que siguió fue una extinción masiva, la cuarta gran catástrofe biológica en la historia del planeta. Más del 70% de las especies terrestres y marinas desaparecieron en menos de 1 millón de años. Los océanos perdieron sus amonites y corales primitivos, los continentes, sus anfibios gigantes y reptiles dominantes. El equilibrio que había mantenido al mundo en pie desde el final del Pérmico se derrumbó. Las causas exactas siguen siendo debatidas, pero las evidencias apuntan a un responsable principal: el vulcanismo masivo del Atlántico Central. Las colosales erupciones formaron lo que hoy se conoce como las Provincias Magmáticas del Atlántico Central o CAMP, un gigantesco conjunto de basaltos que cubrió regiones de Sudamérica, África y Norteamérica. Cada una de esas erupciones pudo liberar más dióxido de carbono del que genera toda la humanidad moderna en cientos de miles de años.
La consecuencia fue un aumento brusco de la temperatura global y un colapso químico en los océanos. Los registros de isótopos de carbono en los sedimentos marinos muestran un cambio abrupto, una señal inequívoca de un planeta sofocado por gases de efecto invernadero. Las temperaturas subieron entre 4 y 8 grados, los polos se derritieron y los niveles del mar aumentaron drásticamente. Las lluvias se volvieron ácidas, destruyendo bosques y alterando el pH de los ríos. La cadena alimenticia se quebró desde su base. Las plantas no resistieron las variaciones climáticas, los herbívoros murieron por inanición y los carnívoros quedaron sin presas. En tierra, los rauisuquios, los antiguos depredadores del Triásico, desaparecieron casi por completo. También los grandes anfibios, que dependían de ambientes húmedos. Los reptiles marinos más primitivos, incapaces de soportar los cambios en la salinidad y acidez de los océanos, se extinguieron sin dejar descendencia. Solo unos pocos grupos, como los pequeños cocodrilianos y los primeros mamíferos insectívoros, sobrevivieron escondidos en madrigueras o en zonas menos afectadas por los gases volcánicos. Pero hubo un grupo que no solo resistió, sino que aprovechó el caos: los dinosaurios. Su triunfo no fue inmediato, pero sí decisivo. Gracias a su fisiología más eficiente, probablemente endotérmica, y a su capacidad para desplazarse grandes distancias en busca de alimento, sobrevivieron al cataclismo con una ventaja evolutiva sobre el resto. Mientras el planeta se sofocaba, los dinosaurios más pequeños encontraron refugio en los nuevos paisajes fragmentados. Su metabolismo activo, su postura erguida y su sistema respiratorio avanzado les permitieron soportar la escasez de oxígeno y las altas temperaturas. Donde otros caían, ellos seguían caminando. Los mares, en cambio, se convirtieron en cementerios. El exceso de dióxido de carbono disuelto en el agua generó una acidificación extrema que destruyó caparazones, arrecifes y plancton calcáreo. Con la base del ecosistema marino colapsada, las cadenas tróficas enteras se derrumbaron. La extinción fue tan rápida que, en algunos estratos, los paleontólogos han encontrado capas de sedimentos sin rastros de fósiles, desiertos biológicos comprimidos en la piedra. Durante decenas de miles de años, el planeta fue un páramo. En los continentes, las lluvias ácidas arrasaban los bosques, dejando solo coníferas dispersas y helechos resistentes. Los incendios, provocados por los rayos de las tormentas eléctricas y por los gases inflamables liberados desde el subsuelo, cubrían el cielo de hollín. El sol apenas penetraba la densa capa de humo y las temperaturas, tras un pico abrasador, cayeron de forma abrupta. Fue un invierno volcánico. En ese escenario devastado, las criaturas que sobrevivieron se adaptaron a un mundo en penumbra. En la actual Groenlandia, los registros fósiles de aquel tiempo muestran algo extraordinario: las huellas de dinosaurios pequeños cruzando un paisaje cubierto de ceniza. Son rastros de esperanza en un planeta desolado. Esas huellas pertenecían a los primeros terópodos y saurópodos tempranos del Jurásico inicial. Habían resistido el infierno y ahora se expandían en un mundo casi vacío. Su competencia había desaparecido. Los nichos ecológicos estaban desocupados. Por primera vez, los dinosaurios se convirtieron en los verdaderos dueños de la Tierra. La extinción del Triásico-Jurásico no fue solo un final, sino una purga evolutiva. Eliminó a las criaturas que dependían de condiciones estables y dejó el campo libre a quienes podían soportar el cambio constante. Los dinosaurios, forjados en la adversidad, demostraron ser la forma de vida más resiliente de su tiempo. En apenas unos millones de años, su diversidad se multiplicó. Los herbívoros aumentaron de tamaño, los carnívoros refinaron sus estrategias de caza y nuevas especies ocuparon cada rincón del planeta. La Tierra devastada se transformó en un laboratorio de gigantismo y adaptación. Los registros geológicos revelan que, después del cataclismo, los niveles de dióxido de carbono comenzaron a descender gradualmente. Las plantas se recuperaron, los bosques se expandieron de nuevo y los ecosistemas renacieron bajo nuevas reglas. Era el amanecer del Jurásico, una era de estabilidad climática y abundancia vegetal. Las lluvias volvieron con fuerza, los ríos se multiplicaron y los mares se llenaron de vida. En este nuevo escenario, los dinosaurios encontraron las condiciones ideales para prosperar. El paisaje de la Tierra cambió radicalmente. Donde antes había desiertos, surgieron bosques templados. Las coníferas, gingos,
y cicadáceas formaron extensos mantos verdes, alimentando a los primeros gigantes herbívoros. Los continentes, aún cercanos entre sí, permitieron que las especies migraran libremente, colonizando territorios distantes. En pocos millones de años, los dinosaurios se diversificaron más allá de toda comparación. Los saurópodos dominaban las llanuras, los terópodos cazaban en manadas y los ornitisquios comenzaban a evolucionar nuevas defensas. El dominio del Jurásico. Cuando el humo del Triásico se disipó, el mundo despertó diferente. La Tierra se había transformado en un planeta verde, cálido y exuberante. Las lluvias eran frecuentes, los mares se extendían sobre los continentes recién fracturados y los volcanes, exhaustos tras milenios de actividad, guardaban silencio. La atmósfera, ahora más estable, contenía niveles de oxígeno en ascenso. Era el inicio del Jurásico, una era de renacimiento biológico donde los dinosaurios, tras sobrevivir al caos, se convirtieron en los verdaderos soberanos del planeta. En las llanuras, los herbívoros crecían hasta dimensiones colosales. Los primeros saurópodos, descendientes de los antiguos Plateosaurus, desarrollaron cuellos que podían alcanzar las copas de los árboles más altos. El Diplodocus, con más de 25 metros de largo, se movía como una torre viviente entre los bosques de coníferas. Su cuello era una estructura de precisión evolutiva. Vértebras huecas para reducir el peso, tendones elásticos que actuaban como contrapesos y un sistema respiratorio eficiente, similar al de las aves modernas, que mantenía un flujo constante de aire. Alimentarse ya no requería competir en el suelo. El cielo mismo se había convertido en su mesa. A su lado, el Brachiosaurus desafiaba las proporciones del cuerpo animal. Con un cuello erguido y las patas delanteras más largas que las traseras, podía alcanzar alturas superiores a los 13 metros. Era el titán de su tiempo, un gigante pacífico que necesitaba toneladas de hojas cada día para sobrevivir. Su corazón, del tamaño de un automóvil moderno, debía bombear sangre a una presión enorme para mantener su cerebro irrigado. La anatomía de estos colosos no era solo una curiosidad, era una declaración de supremacía. En un mundo sin depredadores capaces de derribarlos, su tamaño era su mejor defensa. Los carnívoros, sin embargo, no se quedaron atrás. Los terópodos, herederos de los antiguos Coelophysis, evolucionaron hacia formas más grandes, rápidas y letales. El Allosaurus, el depredador emblemático del Jurásico, dominaba las planicies del hemisferio norte. Medía más de 8 metros de largo y poseía mandíbulas capaces de desgarrar carne con una fuerza devastadora. Cazaba en solitario o en pequeños grupos, acechando desde la sombra de los bosques. Sus ojos, orientados hacia el frente, le otorgaban visión estereoscópica, un rasgo avanzado que le permitía calcular distancias con precisión mortal. El Jurásico no fue solo la edad de los gigantes, sino también de la abundancia. Los bosques se extendían por toda Pangea fragmentada. América, África y Eurasia eran ahora territorios separados por mares jóvenes. Este aislamiento geográfico promovió una explosión evolutiva. En cada región, nuevas especies de dinosaurios surgían, adaptadas a sus ambientes particulares. Los climas húmedos y las estaciones predecibles permitían que las poblaciones crecieran sin interrupción. El planeta era un jardín fértil y los dinosaurios, sus jardineros y sus depredadores. Los ornitisquios, por su parte, comenzaron a florecer en esta era. El Stegosaurus, con sus icónicas placas dorsales y su cola armada con púas, caminaba por las llanuras del oeste norteamericano. A pesar de su aspecto intimidante, era un herbívoro lento y selectivo, alimentándose de helechos y cícadas. Las placas de su espalda, irrigadas por vasos sanguíneos, pudieron haber funcionado como radiadores térmicos o como estructuras de exhibición. Cada movimiento de su cuerpo era una lección de ingeniería biológica, una adaptación que equilibraba defensa, termorregulación y comunicación visual. Los mares también vivían su propio auge. Allí reinaban los ictiosaurios, reptiles marinos con cuerpos hidrodinámicos que recordaban a los delfines modernos. Algunos alcanzaban los 20 metros de largo y cazaban peces y cefalópodos en las aguas cálidas del Jurásico medio. Junto a ellos nadaban los plesiosaurios con sus largos cuellos serpentinos y los pliosaurios con mandíbulas que podían destrozar tiburones.
Las aguas del planeta eran un espejo de su superficie, un reino de colosos y cazadores. En los cielos los pterosaurios se expandían con elegancia. Especies como el Rhamphorhynchus y el Pterodactylus surcaban el aire con alas membranosas impulsadas por un hueso alargado del cuarto dedo. Algunos eran pescadores costeros, otros carroñeros oportunistas que seguían a los depredadores terrestres. Su presencia marcó el inicio de una competencia aérea que, millones de años después, derivaría en una innovación asombrosa, el vuelo verdadero de las aves. Pero el verdadero secreto del éxito jurásico no residía solo en el tamaño o la fuerza, sino en la diversidad de estrategias. Los dinosaurios habían aprendido a ocupar cada rincón del planeta. En los trópicos, pequeños terópodos ágiles cazaban insectos y lagartos. En las regiones templadas, enormes saurópodos arrasaban bosques enteros. Algunos grupos, como los compsognátidos, no superaban los 70 centímetros y se movían entre los restos de las presas de los grandes cazadores, desempeñando un papel ecológico esencial. En las orillas de los lagos, los primeros dinosaurios con rudimentos de plumas cazaban bajo la lluvia, sus cuerpos cubiertos por un vello fino que retenía el calor. El equilibrio natural del Jurásico fue una sinfonía de interacción ecológica. Las manadas de herbívoros, al desplazarse, creaban claros que favorecían el crecimiento de nuevas plantas. Los carnívoros controlaban sus poblaciones. Los cadáveres alimentaban a insectos, carroñeros y descomponedores que a su vez devolvían nutrientes al suelo. Era un sistema cerrado, autosuficiente, que funcionaba con precisión durante millones de años. La vida había alcanzado un punto de estabilidad que el planeta no conocía desde antes del Pérmico. Sin embargo, el dominio absoluto nunca es eterno. Bajo la superficie, las fuerzas tectónicas continuaban su obra silenciosa. Los continentes se separaban más y más, abriendo un nuevo océano, el Atlántico. Este movimiento geológico alteraría las corrientes marinas, los climas regionales y la distribución de las especies. Algunas poblaciones quedarían aisladas, dando origen a nuevas formas, otras desaparecerían lentamente, incapaces de adaptarse a los cambios. El equilibrio comenzaba a inclinarse de nuevo. En los últimos millones de años del Jurásico, el aire se volvió más húmedo y los bosques más densos. Los saurópodos se concentraron en regiones abiertas, mientras los carnívoros se adaptaron a cazar en la espesura. En China, aparecieron pequeños terópodos con plumas, como el Anchiornis, preludio de una revolución biológica que cambiaría el curso de la historia evolutiva. Entre ellos, algunos experimentaban con el salto, el planeo y el control del aire. Las alas estaban por nacer. Diversidad de comportamientos y sociedades. En el vasto mundo del Jurásico, los dinosaurios ya no eran simples bestias solitarias movidas por el instinto. La evidencia fósil revela que muchos habían alcanzado un nivel de comportamiento complejo, con estructuras sociales, jerarquías, cooperación e incluso cuidado parental. En un planeta donde el tamaño garantizaba la supervivencia, la inteligencia colectiva se convirtió en la otra gran herramienta evolutiva. La vida había aprendido que, a veces, sobrevivir no dependía de la fuerza, sino de la unión. Las huellas fosilizadas halladas en el desierto de Winton, en Australia, muestran senderos paralelos de saurópodos moviéndose en la misma dirección. Aquellas marcas no eran aleatorias. Formaban caminos organizados, con los adultos al centro y los juveniles protegidos a los costados. Esa disposición sugiere desplazamientos en manadas. En regiones donde los depredadores acechaban, los gigantes herbívoros viajaban juntos, formando murallas vivientes. Era una estrategia instintiva, pero efectiva. Cada paso marcaba la coordinación de una especie que, pese a su tamaño, entendía la fuerza del grupo. El mismo patrón se repite en otros continentes. En Wyoming, rastros de Diplodocus y Apatosaurus aparecen agrupados, siempre en zonas cercanas a antiguas fuentes de agua. El comportamiento indica migraciones estacionales, desplazamientos masivos en busca de vegetación fresca. En esos viajes, los adultos probablemente guiaban al grupo, mientras los jóvenes aprendían los caminos que seguirían toda su vida. La biología del cuidado y la transmisión de la experiencia comenzaban a moldear las relaciones entre generaciones.
En el registro fósil de Asia, pequeños carnívoros como el Coelurus y el Compsognathus también dejan señales de comportamiento social. Sus restos aparecen juntos en lo que podrían ser restos de cacerías grupales o comunidades que compartían territorio. La cooperación entre depredadores medianos habría sido una ventaja frente a presas cada vez más grandes y organizadas. En un mundo de gigantes, los pequeños descubrieron que la inteligencia era su mejor arma. Las pruebas más directas de cuidado parental provienen del fósil de Mayasaura, descubierto millones de años después, en el Cretácico, pero que permite inferir una conducta que tuvo su origen en el Jurásico. Los nidos con huevos, las crías recién nacidas y los restos de adultos alrededor revelan algo nuevo: protección familiar. El instinto de anidar, de resguardar a la descendencia, ya existía en linajes anteriores como el de los prosaurópodos del Jurásico temprano. Algunos fósiles muestran huevos agrupados en estructuras circulares, cuidadosamente cubiertos por tierra o vegetación. En ellos la vida había aprendido a planificar el futuro. La comunicación entre dinosaurios, aunque imposible de observar directamente, puede deducirse por la forma de sus cuerpos. Las crestas, cuernos y placas dorsales no eran solo ornamentales. En especies como el Stegosaurus o el Dilophosaurus, su disposición simétrica y vascularización sugiere un uso en señales visuales o térmicas. Las crestas podían cambiar de color al calentarse con el sol o al llenarse de sangre, sirviendo para intimidar, atraer pareja o establecer dominio. En la penumbra de los bosques jurásicos, un despliegue de color o un rugido podían decidir el curso de un enfrentamiento sin necesidad de violencia. Los sonidos también formaban parte de este lenguaje. Algunos dinosaurios poseían estructuras nasales alargadas o huecas, como el Camarasaurus, capaces de resonar con el aire. Aquellas cavidades funcionaban como cámaras acústicas, produciendo sonidos graves que podían viajar a grandes distancias. En las planicies cubiertas de niebla, estos bramidos eran señales de identidad, advertencias o llamados de apareamiento. Los ecos de esas voces perdidas aún resuenan en la piedra. La organización social también implicaba jerarquías. En grupos de carnívoros como los Allosaurus, la cooperación durante la caza pudo haber coexistido con competencia interna. Las marcas de mordidas entre individuos del mismo tamaño, halladas en fósiles, sugieren peleas por liderazgo o acceso a carroña. La naturaleza no renunciaba a la violencia, pero aprendía a canalizarla. El dominio no solo se imponía por fuerza, sino por intimidación y ritual. Era el preludio de conductas sociales más sofisticadas que, millones de años después, alcanzarían su forma plena en las aves. El comportamiento gregario también transformó los ecosistemas. En las zonas fértiles de América del Norte y África, manadas de herbívoros se desplazaban por rutas estacionales, generando claros en los bosques que favorecían la renovación de la vegetación. La migración se volvió un motor ecológico. El movimiento constante de miles de cuerpos alteraba el paisaje, redistribuía nutrientes y moldeaba los hábitats de otras especies. Las pisadas de los saurópodos creaban depresiones que, tras las lluvias, se convertían en estanques. Cada viaje dejaba una huella que cambiaba el entorno para siempre. La convivencia entre especies no siempre fue pacífica. En algunos yacimientos del Jurásico tardío, los restos de herbívoros y carnívoros aparecen mezclados, señal de cacerías fallidas o encuentros fortuitos en torno a las fuentes de agua. En la naturaleza jurásica, los límites entre depredador y presa se cruzaban constantemente. Pero incluso en esos choques, la inteligencia colectiva se imponía. Los herbívoros formaban círculos defensivos. Los depredadores atacaban en direcciones coordinadas. La evolución se había convertido en un tablero estratégico. No todos los comportamientos sociales eran altruistas. Algunos pequeños carnívoros desarrollaron el hábito del cleptoparasitismo, robar presas cazadas por otros. En ambientes donde los recursos eran abundantes pero competitivos, esta estrategia garantizaba alimentos sin riesgo. Otras especies, en cambio, se especializaron en el carroñeo, siguiendo a los grandes depredadores a distancia. Era una red invisible de interacción. El cazador, el oportunista y el limpiador compartían un mismo escenario. La idea del dinosaurio como un ser tosco y solitario quedó atrás. Las pruebas anatómicas y los rastros fósiles muestran que muchas especies poseían cerebros proporcionalmente grandes, lóbulos olfativos desarrollados y una vista aguda.
El Jurásico fue una era de evolución del comportamiento, no solo del cuerpo. Las primeras señales de cooperación, comunicación y cuidado parental fueron los cimientos de las sociedades animales modernas. En ellos se gestaba una inteligencia colectiva primitiva, un aprendizaje compartido entre generaciones. En los bordes del Jurásico, mientras las manadas recorrían las llanuras y los cazadores acechaban bajo los helechos, algo completamente nuevo comenzaba a tomar forma en las ramas de los linajes más pequeños. Algunos terópodos desarrollaban estructuras filamentosas en su piel, una innovación que cambiaría la historia de la biología para siempre. La evolución de las plumas y el origen de las aves. La historia del vuelo no comenzó en el cielo, sino en el suelo. Entre los terópodos del Jurásico tardío, pequeños cazadores ágiles y de movimientos precisos comenzaron a desarrollar un nuevo tipo de cobertura corporal. No era piel, ni escamas, ni pelo. Eran filamentos finos de queratina, suaves y livianos, que se extendían desde el dorso, los brazos y la cola. Eran las primeras plumas. Su propósito inicial no fue volar, sino proteger del frío, regular la temperatura y quizás comunicar. Pero aquellas estructuras, nacidas de la necesidad, se transformarían en el mayor salto evolutivo desde que la vida salió del mar. En los bosques húmedos de lo que hoy es China, hace unos 160 millones de años, estos pequeños dinosaurios correteaban entre helechos y coníferas. Uno de ellos, el Anchiornis huxleyi, medía apenas 40 centímetros y estaba cubierto de plumas cortas en el cuerpo, aunque eran más largas en los brazos y las patas. No podía volar, pero sus extremidades emplumadas le servían para planear breves distancias o controlar el descenso desde una rama. Era un experimento evolutivo, una forma intermedia entre el salto y el vuelo. El siguiente paso lo dio un animal que se convertiría en uno de los fósiles más famosos de la historia, el Archaeopteryx litográfica. Descubierto en 1861 en las canteras de piedra caliza de Solnhofen, Alemania, este fósil unió por primera vez dos mundos, el de los dinosaurios y el de las aves. Medía medio metro de largo, tenía dientes en la mandíbula, garras en las alas y una larga cola ósea, pero su cuerpo estaba cubierto de plumas asimétricas, diseñadas para generar sustentación. El Archaeopteryx no solo podía planear, podía batir sus alas. Era el primer vuelo conocido en la historia del planeta. Las plumas, al igual que las escamas, se originaron a partir de estructuras epidérmicas de queratina, pero la evolución las refinó hasta convertirlas en mecanismos aerodinámicos perfectos. En su forma más primitiva, eran simples filamentos. Luego se ramificaron en estructuras más complejas con un eje central, barbas y bárbulas que encajaban entre sí como una cremallera natural. Cada pluma era un sistema de ingeniería biológica diseñado para combinar ligereza y resistencia. A diferencia de las membranas de los pterosaurios, las plumas podían repararse, reemplazarse y adaptarse al entorno. El vuelo no surgió de un único impulso. Hay dos teorías principales sobre cómo los dinosaurios emplumados lo desarrollaron: la hipótesis desde los árboles hacia abajo y la hipótesis desde el suelo hacia arriba. La primera propone que los pequeños terópodos arborícolas, como el Microraptor, utilizaban sus plumas para planear de árbol en árbol, perfeccionando el control del aire hasta lograr el vuelo activo. La segunda sugiere que los corredores terrestres, al saltar para atrapar presas o escapar de depredadores, comenzaron a batir sus brazos emplumados para ganar impulso. Ambos caminos, diferentes pero complementarios, pudieron converger en el mismo resultado: un animal capaz de dominar el aire. El Microraptor Guy, hallado en China y datado en 120 millones de años, representa una de las formas más bellas y reveladoras de este proceso. Poseía plumas largas no solo en los brazos, sino también en las patas, formando un extraño diseño de 4 alas. Sus plumas asimétricas y su esternón pequeño indican que podía planear largas distancias con precisión, controlando el aire con movimientos sutiles. Su cuerpo era ligero, y su cola emplumada actuaba como timón. En él, el vuelo dejaba de ser un accidente para convertirse en un arte. El desarrollo de las plumas también transformó la fisiología. Los terópodos emplumados necesitaban altos niveles de energía para mantener la temperatura corporal. Eso implicó un metabolismo más rápido, pulmones más eficientes y un corazón más potente.
La evidencia ósea sugiere que muchos de estos animales eran de sangre caliente, capaces de mantener una temperatura constante incluso en ambientes fríos. Aquella combinación de metabolismo activo, huesos huecos y plumas aislantes marcó el nacimiento de un linaje diferente, el de las aves. Pero el vuelo trajo consigo un precio. Las adaptaciones aerodinámicas exigieron ligereza. Los huesos se volvieron delgados y neumatizados, con cavidades internas conectadas al sistema respiratorio. El esternón se amplió para anclar potentes músculos pectorales, y la cola se redujo hasta convertirse en una estructura compacta, el pigostilo. Las mandíbulas con dientes desaparecieron, reemplazadas por picos queratinosos. En apenas unos millones de años, la naturaleza había rediseñado por completo el cuerpo de los antiguos terópodos. El Confucius ornis, uno de los primeros pájaros verdaderos del Cretácico temprano, ya mostraba un esqueleto completamente adaptado al vuelo. Carecía de dientes y tenía un pico afilado. Su esqueleto era liviano y sus alas se plegaban con precisión sobre el cuerpo. El vuelo ya no era un salto ocasional, sino un hábito cotidiano, y con él llegó la inteligencia, el equilibrio que requería volar, la coordinación de las alas, la memoria espacial para regresar al nido. Todo eso impulsó el desarrollo del cerebro. En este proceso de transición, algunas especies quedaron en los márgenes. Los dromeosaurios, como el velociraptor, compartían un antepasado común con las aves, pero conservaron su naturaleza terrestre. Su cuerpo aerodinámico y sus plumas no eran para volar, sino para regular la temperatura y comunicarse. Las plumas se convirtieron también en un lenguaje visual. Los machos desplegaban colores y formas para atraer pareja o marcar territorio. El vuelo no fue el único destino posible. Las plumas habían adquirido múltiples funciones biológicas y sociales. El impacto de esta transformación trascendió la anatomía. Por primera vez, un grupo de animales conquistaba el tercer elemento, el aire. La Tierra, hasta entonces dominada por los caminantes y nadadores, se vio invadida por seres capaces de moverse entre los árboles y las nubes. Los cielos del Cretácico temprano estaban poblados por aves primitivas que planeaban junto a los pterosaurios, compartiendo un espacio que hasta ese momento les había pertenecido solo a ellos. Pero mientras los pterosaurios dependían del viento, las aves aprendieron a controlarlo. El vuelo también cambió la forma de sobrevivir. Las aves primitivas podían escapar de los grandes depredadores terrestres, buscar alimento en zonas inaccesibles y colonizar islas remotas. La selección natural favoreció la inteligencia, la visión aguda y la memoria. Las aves aprendieron rutas, migraciones y patrones estacionales. En ellas, la evolución había encontrado la expresión máxima de la movilidad. El registro fósil muestra que las aves no solo descendieron de los dinosaurios, eran dinosaurios. Los terópodos emplumados, con su esqueleto ligero, pulmones de flujo unidireccional y metabolismo elevado, comparten todos los rasgos esenciales con las aves modernas. No fueron una ruptura, sino una continuidad. El vuelo fue simplemente la última innovación de un linaje que había aprendido una y otra vez a adaptarse mejor que nadie. El cielo del Mesozoico se llenó de siluetas veloces y coloridas. Algunas cazaban insectos entre los árboles, otras se alimentaban de peces en los lagos. Mientras los gigantes herbívoros continuaban su reinado en tierra, un nuevo imperio se alzaba en el aire. Los dinosaurios habían conquistado el suelo, el mar y, finalmente, el cielo. Pero bajo esa aparente armonía, el planeta seguía cambiando. Nuevas floras surgían, los continentes se desplazaban y la diversidad alcanzaba su punto máximo. El Cretácico, la edad dorada de la diversidad. El Cretácico fue la culminación de la era de los dinosaurios, un tiempo de esplendor en el que la vida alcanzó su máxima diversidad y complejidad antes del ocaso. El planeta, cálido y húmedo, se encontraba fragmentado en continentes definidos. América del Norte y del Sur ya se separaban lentamente. África se alejaba de Sudamérica. Europa, Asia y la Antártida formaban mosaicos de islas y mares interiores. Las corrientes oceánicas eran suaves, los polos carecían de hielo y la vegetación florecía con exuberancia. Era un mundo de colores intensos y de seres que rozaban la perfección evolutiva. Durante los primeros millones de años del Cretácico,
Las plantas con flores, denominadas angiospermas, comenzaron a expandirse. Aquella revolución silenciosa transformó el paisaje y la cadena alimenticia. Los bosques se llenaron de aromas, néctar y frutos, atrayendo a insectos, aves y pequeños mamíferos. En torno a ellas se formó una nueva red ecológica que benefició a los herbívoros y con ellos a sus depredadores. La naturaleza había inventado la belleza como estrategia de supervivencia. Entre los herbívoros, los hadrosaurios o dinosaurios con pico de pato se convirtieron en una de las especies más exitosas. Poseían baterías de cientos de dientes reemplazables, capaces de triturar vegetación dura con eficacia asombrosa. Vivían en grandes manadas y migraban siguiendo los ciclos de las estaciones. Algunos, como el Corythosaurus, tenían crestas huecas en el cráneo que funcionaban como trompetas naturales. Sus llamados resonaban a través de los valles como señales sociales o rituales de apareamiento. En la edad dorada de los dinosaurios, el sonido era parte del lenguaje de la vida. Los ceratópsidos, como el imponente Triceratops, dominaron las llanuras del final del Cretácico. Sus 3 cuernos y su enorme escudo óseo no solo eran armas defensivas, sino también símbolos de jerarquía y exhibición. Se han encontrado restos de múltiples individuos juntos, lo que sugiere estructuras de grupo y defensa cooperativa. Con una masa de hasta 10 toneladas, estos gigantes herbívoros podían enfrentar a los depredadores más temidos de su tiempo y resistir embates directos gracias a su cuello reforzado y sus vértebras fusionadas. Eran tan imponentes como disciplinados. En los cielos, las aves primitivas ya habían alcanzado una sorprendente diversidad. Algunas, como el Ichthyornis, cazaban peces con picos dentados. Otras, como el Hesperornis, habían perdido la capacidad de volar y se convertían en nadadoras expertas. El aire y el mar estaban unidos por un mismo linaje. Las aves no eran ya una curiosidad evolutiva, eran una presencia dominante, tan adaptada al entorno como los grandes reptiles que aún gobernaban la Tierra. El trono de los depredadores lo ocupaban los terópodos, y entre ellos se erguía el rey indiscutible, el Tyrannosaurus Rex. Con una longitud de más de 12 metros y una mordida capaz de ejercer más de 6 toneladas de presión, era el resultado final de millones de años de perfeccionamiento carnívoro. Su cráneo, enorme pero liviano, alojaba sentidos agudos, una vista excelente, un olfato prodigioso y una coordinación sensorial que lo convertían en una máquina de caza. Sin embargo, no siempre cazaba, ya que la evidencia fósil muestra que también carroñeaba, aprovechando cualquier oportunidad en un ecosistema donde incluso los reyes debían adaptarse para sobrevivir. Pero no todo era brutalidad. En los bosques del hemisferio norte, los dromeosaurios, como el Velociraptor o el Deinonychus, demostraban inteligencia y precisión. Sus garras en forma de hoz podían desgarrar con facilidad, pero su éxito residía en el cálculo. Cazaban en grupo, coordinando ataques con rapidez quirúrgica. Eran ágiles, veloces y probablemente cubiertos de plumas. Eran los herederos más próximos de los pequeños cazadores que habían conquistado el aire y compartían con las aves la misma estructura anatómica básica. Si el Tiranosaurio Rex era la fuerza, ellos eran la mente. En los océanos la competencia no era menor. Los mosasaurios, reptiles marinos que surgieron en el Cretácico medio, reemplazaron a los antiguos ictiosaurios y pliosaurios. Sus cuerpos serpentiformes y mandíbulas articuladas les permitían tragar presas enteras. Algunos alcanzaban los 18 metros y cazaban tiburones, peces y hasta otros mosasaurios. El mar era un campo de batalla silencioso, donde cada especie representaba una estrategia distinta de supervivencia. Las profundidades del Cretácico estaban tan dominadas por depredadores como la superficie terrestre. La flora también cambió el equilibrio global. Las plantas con flores no solo ofrecían alimento, sino que alteraban la composición del aire, aumentando el oxígeno y reduciendo el dióxido de carbono. Los climas se estabilizaron y los ecosistemas se diversificaron aún más. Los bosques mixtos de coníferas, palmeras y angiospermas crearon hábitats para innumerables especies pequeñas: insectos, aves, mamíferos tempranos y reptiles. La base de la vida se expandía y la pirámide ecológica se elevaba hacia formas cada vez más especializadas. A medida que el Cretácico avanzaba, los continentes seguían su lenta deriva. La separación de América del Norte y Eurasia aisló poblaciones enteras de dinosaurios que evolucionaron por caminos distintos. En Asia,
El Tarbosaurus bataar, pariente cercano del T-Rex, gobernaba las estepas. En Sudamérica, los abelisáuridos, con sus brazos diminutos y cráneos ornamentados, se convirtieron en los cazadores supremos. Cada rincón del planeta tenía su propio linaje de gigantes, adaptados al clima y la flora locales. Pero el Cretácico no fue solo una era de grandeza. También fue una época de competencia feroz y especialización extrema. Las cadenas tróficas se volvieron frágiles, dependientes de ciclos climáticos y vegetales precisos. Cualquier alteración, como una sequía, un cambio en la temperatura o una erupción volcánica, podía desestabilizar ecosistemas enteros. En los registros geológicos del final del Cretácico ya se observan señales de estrés ambiental, fluctuaciones en el nivel del mar, actividad volcánica en aumento y una disminución gradual de la diversidad marina. La Tierra comenzaba, sin saberlo, a preparar el escenario para su próxima tragedia. Sin embargo, durante decenas de millones de años, la vida siguió floreciendo. En el Cretácico tardío, los paisajes eran de una belleza y complejidad que el planeta jamás volvería a conocer. Manadas de hadrosaurios atravesaban ríos poco profundos, seguidas por carnívoros sigilosos. Las aves volaban entre palmeras y helechos, los mosasaurios emergían de las olas en busca de presas. El cielo, la tierra y el mar eran un mismo teatro de movimiento continuo. La biosfera había alcanzado su equilibrio más dinámico. El mundo de los dinosaurios estaba en su punto culminante. Eran más grandes, más variados y más numerosos que nunca. Sus comportamientos eran sofisticados y sus interacciones complejas. La coexistencia con otros animales. Durante la Edad Dorada del Cretácico, los dinosaurios no estaban solos. En cada rincón del planeta compartían su dominio con una multitud de criaturas que, aunque a menudo relegadas a las sombras de los gigantes, formaban parte esencial del equilibrio natural. En los cielos, los pterosaurios aún reinaban como los maestros del vuelo. En los mares, los plesiosaurios y mosasaurios gobernaban las profundidades, y bajo la tierra, pequeños mamíferos nocturnos tejían el futuro en silencio. Era un planeta saturado de vida, donde cada elemento del ecosistema dependía de la interacción con otro. Los pterosaurios, los primeros vertebrados que conquistaron el aire, seguían dominando los cielos, aunque ya compartían el espacio con las aves primitivas. Desde el Triásico habían evolucionado en una diversidad asombrosa. En el Cretácico medio, algunas especies alcanzaban dimensiones colosales. El Quetzalcoatlus northropi, hallado en América del Norte, podía superar los 10 metros de envergadura. Con un cuello tan largo como el de una jirafa y una cabeza afilada como una lanza, se alimentaba de peces y pequeños vertebrados, planeando durante horas sobre las planicies cálidas del hemisferio occidental. Su vuelo era una mezcla de elegancia y poder, impulsado por alas membranosas sostenidas por un solo dedo gigantesco. En los cielos costeros, los pteranodon, con sus crestas óseas alargadas, surcaban el viento marino en busca de peces. Su estilo de vida recuerda al de los albatros modernos, nómadas del aire que rara vez tocaban tierra firme. A pesar de su apariencia intimidante, muchos pterosaurios eran criaturas gráciles y especializadas, con una musculatura ligera y un metabolismo veloz. Algunos incluso desarrollaron plumones finos, llamados picnofibra, un tipo de pelusa que ayudaba a conservar el calor corporal. Era un recordatorio de que la naturaleza seguía experimentando con las mismas soluciones biológicas que habían dado origen al vuelo de las aves. Mientras tanto, los mares del Cretácico eran un reino aparte. Los océanos cubrían gran parte de los continentes y estaban poblados por reptiles marinos de proporciones titánicas. Los plesiosaurios, con sus cuellos largos y cuerpos anchos, nadaban lentamente entre cardúmenes, impulsados por aletas semejantes a las de una tortuga. Algunos, como el Elasmosaurus, podían medir hasta 15 metros. Sus movimientos eran lentos, pero su tamaño disuadía a casi todos los depredadores. En contraste, los pliosaurios, sus parientes cercanos, eran depredadores feroces de cuello corto y cabeza masiva, con mandíbulas capaces de destrozar tiburones enteros. El Kronosaurus, uno de los más grandes, reinaba en los mares australianos como una fuerza imparable, devorando todo lo que cruzaba su camino. Más adelante, en el Cretácico, una nueva familia emergió para sustituirlos, los mosasaurios.
provenientes de lagartos terrestres adaptados al medio acuático, se convirtieron en los depredadores marinos más formidables de su tiempo. Con cuerpos alargados, mandíbulas articuladas y una cola en forma de aleta, eran cazadores ágiles que podían alcanzar velocidades asombrosas bajo el agua. El Mosasaurus hoffmanni, que daba nombre al grupo, superaba los 17 metros y tenía una dentadura de doble hilera, capaz de sujetar y desgarrar a sus presas sin posibilidad de escape. En las profundidades, el rugido del T-Rex no tenía eco, pero su equivalente submarino se llamaba Mosasaurus. Por encima del suelo, los bosques tropicales del Cretácico zumbaban con la vida de los insectos. Libélulas gigantes, abejas primitivas y escarabajos polinizadores se multiplicaban al ritmo de las nuevas plantas con flores. El intercambio entre flora e insectos creó un vínculo ecológico sin precedentes, la polinización. Esa relación simbiótica transformó el planeta, acelerando la expansión vegetal y alimentando a una nueva generación de herbívoros. En los troncos, las hormigas comenzaban a organizar colonias y las termitas construían estructuras de tierra que resistían el paso del tiempo. Cada criatura, por diminuta que fuera, jugaba un papel en la gran maquinaria de la vida mesozoica. Entre las raíces y madrigueras, los mamíferos primitivos resistían discretamente la supremacía de los dinosaurios. Eran pequeños, de hábitos nocturnos, con sentidos agudos y cerebros más desarrollados en proporción a su tamaño. Se alimentaban de insectos, huevos y pequeños reptiles. Algunos, como el Repenomamus, alcanzaban el tamaño de un tejón y eran lo bastante audaces para cazar crías de dinosaurio. Aunque marginales en número, su adaptabilidad era extraordinaria. Su fisiología endotérmica, su pelaje y su capacidad para dar a luz crías vivas aseguraron su supervivencia más allá del fin del Mesozoico. En los pantanos y ríos, los cocodrilomorfos se mantenían como testigos de todas las eras. Desde el Triásico habían sobrevivido a cada cataclismo y en el Cretácico alcanzaron nuevas formas. Algunos, como el Sarcosuchus imperator, medían más de 12 metros y podían enfrentar incluso a dinosaurios medianos en las orillas de los lagos africanos. Su piel gruesa, su mordida de tonelada y su paciencia infinita los convirtieron en depredadores perfectos. A diferencia de los dinosaurios, su estrategia evolutiva no fue el cambio, sino la permanencia. Su diseño era tan eficaz que apenas necesitaría alteraciones durante los siguientes 100 millones de años. La convivencia entre estos mundos, aire, tierra y mar, era un delicado equilibrio ecológico. Los pterosaurios dependían de los peces que cazaban los mosasaurios. Los insectos polinizaban las flores que alimentaban a los herbívoros. Y los mamíferos se alimentaban de los huevos que los dinosaurios dejaban atrás. Era una red interdependiente, una sinfonía biológica que mantenía el pulso del planeta. La vida había alcanzado su máxima complejidad antes del final, pero incluso en esa armonía aparente, el cambio nunca cesaba. Las placas continentales continuaban su deriva, abriendo nuevos mares interiores. Los volcanes arrojaban gases a la atmósfera, modificando el clima. En las regiones polares, el calor comenzaba a ceder. El planeta se enfriaba lentamente. Los bosques se desplazaban hacia el ecuador y las migraciones animales se intensificaban. En los registros fósiles del final del Cretácico se observa un patrón inquietante: la reducción de la diversidad marina y la desaparición gradual de especies de plancton, base de la cadena alimenticia. Algo, silencioso y distante, estaba alterando el equilibrio. Los dinosaurios, ajenos al peligro que se avecinaba, continuaban su reinado con la indiferencia de quien se cree eterno, pero el suelo bajo sus pies estaba cambiando. El mundo que cambia bajo sus pies. El Cretácico avanzaba hacia su final y la Tierra volvía a transformarse. Los continentes ya no eran fragmentos dispersos de Pangea, sino cuerpos independientes que se desplazaban lentamente sobre un mar ardiente de magma. América del Norte se alejaba de Europa, Sudamérica se separaba de África. La India comenzaba su viaje solitario hacia el norte. La geografía del planeta cambiaba bajo los pies de los dinosaurios y con ella todo lo que conocían. Lo que había sido un mundo de bosques y llanuras conectadas se convertía en un archipiélago de ecosistemas aislados, cada uno con sus propias reglas de supervivencia. Los mares interiores cubrían grandes extensiones del continente norteamericano.
El mar de Niobrara, un océano tropical que dividía al continente en dos mitades, se extendía desde el Golfo de México hasta el Ártico. En sus aguas nadaban mosasaurus, esperornis y tiburones primitivos, mientras en las costas manadas de hadrosaurios bebían junto a los cocodrilomorfos. Era un mundo vibrante, pero inestable. Las mareas subían y bajaban con frecuencia inusual, los climas variaban con violencia y los ecosistemas se reorganizaban cada pocos miles de años. La estabilidad del Jurásico había quedado atrás. En el aire, los pterosaurios gigantes dominaban el viento, pero su diversidad comenzaba a menguar. Las aves, más pequeñas y versátiles, se adaptaban mejor a los cambios repentinos de temperatura. Algunas migraban según las estaciones, otras anidaban en acantilados y costas. En la competencia por los cielos, la ligereza vencía a la envergadura. Era una señal de que el equilibrio del Mesozoico empezaba a resquebrajarse. En tierra firme, los grandes herbívoros aún gobernaban los continentes. Los triceratops y anquilosaurus se desplazaban en grupos, los hadrosaurios migraban siguiendo los patrones de lluvia y floración, y los titanosaurios, en Sudamérica, dominaban las planicies abiertas. Pero su tamaño, antes una ventaja, se convertía lentamente en un obstáculo. Los cambios climáticos acortaban las temporadas de abundancia, los bosques retrocedían y los desiertos se expandían. Alimentar un cuerpo de decenas de toneladas era cada vez más difícil. Los depredadores, en cambio, parecían prosperar. El Tyrannosaurus rex, en el norte, y sus equivalentes en Asia y Sudamérica, se convirtieron en los cazadores supremos de un planeta que ya comenzaba a mostrar signos de decadencia. Su reinado coincidía con los últimos resplandores de la vida mesozoica, vastos ecosistemas que aún rugían con fuerza aunque sus cimientos estuvieran a punto de colapsar. Los volcanes desempeñaron un papel silencioso, pero decisivo. En la región que hoy conocemos como la India, un inmenso sistema volcánico, los Traps del Deccan, comenzó a liberar gases tóxicos y dióxido de carbono en cantidades descomunales. Durante más de 1 millón de años, columnas de lava cubrieron miles de kilómetros cuadrados, arrojando a la atmósfera nubes de ceniza que bloquearon parcialmente la luz solar. Las temperaturas globales fluctuaron violentamente. Primero se calentaron, luego descendieron de golpe. Las plantas más sensibles desaparecieron, y con ellas los insectos que las polinizaban. Las cadenas alimenticias empezaron a fracturarse, lentamente, desde la base. Los fósiles del final del Cretácico muestran un patrón inquietante, la reducción progresiva en la variedad de especies. No fue una desaparición súbita, sino un desgaste acumulado. Algunas especies de dinosaurios dejaron de reproducirse al mismo ritmo. Otras migraron hacia regiones más templadas, buscando refugio. En algunos casos, poblaciones enteras se extinguieron sin dejar descendencia. El planeta parecía vaciarse sin que nadie lo notara. El nivel del mar también comenzaba a descender. Las corrientes oceánicas se alteraban, los mares interiores se retiraban, dejando tras de sí desiertos salinos. Los grandes herbívoros quedaban aislados en regiones cada vez más áridas. La humedad del aire disminuía y los bosques tropicales se convertían en sabanas. Los ecosistemas de los que dependían estaban muriendo lentamente. Mientras tanto, los pequeños mamíferos y aves primitivas prosperaban en silencio. Su tamaño, su capacidad de refugiarse en madrigueras y su dieta variada los protegían de los cambios más severos. En el caos que se aproximaba, esas cualidades resultarían vitales. El futuro no pertenecería a los gigantes, sino a los discretos sobrevivientes del subsuelo y las ramas. La Tierra, en su conjunto, se encontraba en una transición profunda. Los registros geológicos revelan oscilaciones rápidas del clima, periodos de calor tropical seguidos por descensos bruscos de temperatura. En algunos lugares, la vegetación se adaptó, en otros, desapareció por completo. Los animales, forzados a migrar, generaban conflictos por territorio y alimento. Las pruebas fósiles halladas en Montana muestran marcas de batalla entre grandes herbívoros, como si los recursos ya fueran demasiado escasos para todos. La abundancia había dado paso a la competencia. A pesar de ello, el planeta aún brillaba con vida. Los atardeceres del Cretácico tardío eran espectáculos de color y movimiento. Aves cruzando el cielo anaranjado, herbívoros desplazándose en columnas interminables, pterosaurios planeando sobre mares dorados.
Pero debajo de esa belleza, el equilibrio ecológico estaba agotado. Los mares perdían oxígeno, el dióxido de carbono se acumulaba, la cadena alimenticia temblaba. La naturaleza, que tantas veces se había reinventado, se preparaba para una última reestructuración. Lejos del planeta, en el cinturón de asteroides, una roca de 12 kilómetros giraba lentamente en su órbita. Un fragmento desprendido por una colisión millones de años antes, viajando sin rumbo hacia el interior del sistema solar. Durante millones de años, su trayectoria fue inocente, inofensiva, hasta que la gravedad de Júpiter la desvió apenas unos grados. Esa desviación cambió la historia de la Tierra. Aquel cuerpo celeste cruzó el vacío durante miles de años, invisible para el mundo que lo esperaba. Mientras tanto, los dinosaurios seguían su rutina. Cazaban, migraban, criaban a sus crías. Los océanos seguían respirando, los volcanes rugiendo, los bosques floreciendo. Nada en el planeta parecía presagiar que el tiempo de los gigantes estaba por terminar. El día del asteroide de Chicxulub. Fue un amanecer como cualquier otro en el Cretácico tardío. Sobre las costas de lo que hoy es Yucatán, el mar resplandecía bajo un sol cálido y el aire estaba saturado de vida. Bandadas de aves primitivas surcaban el cielo. Los hadrosaurios bebían en los ríos y entre los manglares pequeños mamíferos husmeaban el suelo húmedo. A más de 30.000 kilómetros por hora, un asteroide de 12 kilómetros de diámetro se aproximaba a la Tierra. Había viajado durante millones de años desde el cinturón de asteroides, desviado de su curso por la gravedad de Júpiter. En el vacío del espacio, su superficie ardía silenciosa. En el cielo terrestre, apareció como un segundo sol, cruzando la atmósfera con una cola de fuego que iluminó el planeta entero. El impacto se produjo en un instante, hace 66 millones de años. La roca chocó contra la península de Yucatán con una energía equivalente a más de 10.000 millones de bombas atómicas. La onda expansiva se propagó en todas direcciones, vaporizando la corteza terrestre y lanzando toneladas de rocas fundidas al espacio. En el lugar del impacto, se formó un cráter de casi 200 kilómetros de diámetro, Chicxulub. La temperatura alcanzó brevemente los 25.000 grados Celsius. Todo a cientos de kilómetros a la redonda se convirtió en fuego. El mar se levantó como un muro. Un tsunami de más de 1.000 metros golpeó las costas del Caribe, atravesó el Golfo de México y llegó hasta lo que hoy es Norteamérica. Las olas avanzaron tierra adentro, arrasando bosques, llanuras y desiertos. En cuestión de minutos, los ecosistemas costeros desaparecieron. Los fósiles hallados en Dakota y Nuevo México aún conservan capas de sedimento marino superpuestas a restos de animales terrestres. La huella geológica del día en que el océano se levantó contra la Tierra. La energía liberada por el impacto proyectó al espacio millones de fragmentos incandescentes que, al reingresar en la atmósfera, encendieron el cielo. Durante horas, el planeta entero fue un incendio. Los bosques ardieron, los nidos se consumieron y los ríos hirvieron por el calor acumulado. En menos de un día, la superficie del planeta se convirtió en una planicie de ceniza. Los animales que no murieron por el fuego lo hicieron por asfixia. Las temperaturas subieron a niveles imposibles, el aire estaba cargado de polvo y dióxido de azufre. Era el apocalipsis natural más devastador desde el nacimiento de la vida compleja. A medida que las horas avanzaban, la luz del sol desapareció. Las partículas de polvo, hollín y sulfatos cubrieron la atmósfera y bloquearon la radiación solar durante meses. La temperatura global descendió abruptamente. Las plantas dejaron de realizar la fotosíntesis y las cadenas alimenticias colapsaron una a una. Los herbívoros, privados de alimento, murieron primero, luego los carnívoros. En apenas unas semanas, los ecosistemas enteros que habían tardado millones de años en construirse se desmoronaron. Los océanos tampoco escaparon al desastre. El impacto alteró la química del agua. El ácido sulfúrico proveniente de las rocas vaporizadas se mezcló con las lluvias, volviendo los mares más ácidos. Las criaturas marinas que dependían del calcio, como los amonites y los corales, se disolvieron literalmente. Los grandes reptiles marinos, como los mosasaurios y plesiosaurios, sucumbieron cuando las presas escasearon. El mar, fuente de vida durante eones, se convirtió en un desierto líquido. En tierra, las imágenes serían imposibles de concebir. Los bosques ardían aún semanas después.
El cielo permanecía en penumbra, teñido de gris y rojo. La temperatura cayó hasta el punto de congelar lagos y ríos. Los dinosaurios más pequeños buscaron refugio, pero sin éxito. La mayoría pereció por el frío o la falta de alimento. Solo unos pocos sobrevivieron, aquellos con cuerpos ligeros, metabolismo rápido y capacidad para adaptarse. Entre ellos, los descendientes directos de los dinosaurios emplumados, las aves. La evidencia geológica indica que el polvo del impacto permaneció en la atmósfera por más de un año. Durante ese tiempo, el planeta vivió una noche global. Sin luz ni calor suficiente, la vegetación se extinguió casi por completo. Las temperaturas promedio descendieron más de 10 grados. Las lluvias ácidas destruyeron los suelos fértiles. En ese mundo oscuro, solo los animales capaces de hibernar, excavar o volar largas distancias lograron resistir. Los mamíferos insectívoros y las aves, que podían alimentarse de semillas y carroña, se convirtieron en los herederos involuntarios de la catástrofe. En los registros fósiles, el impacto del asteroide marca una línea visible. La frontera KPG, una delgada capa de arcilla rica en iridio, un elemento escaso en la corteza terrestre pero abundante en meteoritos. Esa capa, encontrada en todo el mundo, es el testigo silencioso del día en que la Tierra cambió de era. Por debajo, los fósiles abundan. Por encima, apenas quedan rastros. En esa línea se extinguieron los dinosaurios no avianos, los pterosaurios, los grandes reptiles marinos y 3/4 partes de todas las especies del planeta. La destrucción fue casi total, pero no absoluta. Algunas zonas, especialmente en los polos y en regiones subterráneas, ofrecieron refugio temporal. Allí, pequeños mamíferos sobrevivieron alimentándose de raíces, hongos e insectos. Las aves más resistentes, herederas directas de los poderosos terópodos, conservaron el calor bajo sus plumas y migraron hacia regiones más templadas. En ellas continuó la chispa evolutiva de un linaje que había aprendido a adaptarse a cualquier catástrofe. Cuando las nubes de polvo comenzaron a disiparse, el planeta era irreconocible. Los bosques habían desaparecido, los ríos estaban secos y el aire aún olía a ceniza. Pero entre los escombros, la vida persistía. Los helechos fueron los primeros en reaparecer, seguidos por las plantas con flores más resistentes. Luego, los pequeños animales emergieron de sus madrigueras. En el silencio posterior al cataclismo, la Tierra iniciaba su reconstrucción. Los gigantes habían desaparecido. Los rugidos, las pisadas y las manadas infinitas del Mesozoico se desvanecieron para siempre. En su lugar, el mundo se pobló de criaturas pequeñas, silenciosas y veloces. Los dinosaurios que sobrevivieron. Cuando el polvo del cataclismo comenzó a asentarse, la Tierra quedó en silencio. Las colinas ennegrecidas, los bosques calcinados y los ríos contaminados eran todo lo que quedaba del mundo de los gigantes. El aire seguía cargado de cenizas, el cielo se mantenía gris y el planeta entero parecía contener la respiración. Pero bajo la tierra, entre raíces y piedras, latía aún un pulso tenue, el de la vida que se negaba a desaparecer. Los dinosaurios habían gobernado la Tierra durante más de 160 millones de años, pero su reinado terminó en cuestión de días. Sin embargo, no todos se extinguieron. Entre los supervivientes había un linaje discreto, ligero, con huesos huecos y un corazón veloz. Las aves, los últimos descendientes de los terópodos. Aquellos pequeños seres emplumados, capaces de volar y adaptarse, eran los herederos directos de una estirpe que había comenzado con criaturas como el Archaeopteryx. Ellos no eran los nuevos amos del planeta, sino los portadores de una llama antigua que había sobrevivido al fuego. El invierno global que siguió al impacto duró años. Las temperaturas se desplomaron, las lluvias ácidas arrasaron los suelos y los ecosistemas colapsaron. La mayoría de las especies vegetales desaparecieron y con ellas los animales que dependían de ellas. Pero las aves sobrevivieron gracias a su versatilidad. Algunas se alimentaron de semillas duras capaces de resistir meses enterradas. Otras cazaron insectos que lograron subsistir bajo la tierra. Su alto metabolismo, su aislamiento térmico y su capacidad de vuelo les permitieron escapar de los lugares más hostiles. El linaje de las aves modernas, los neornites, emergió de aquel desastre adaptándose a un mundo en reconstrucción.
Sus cuerpos se hicieron más pequeños, sus picos reemplazaron los dientes y sus alas se transformaron en herramientas de migración y supervivencia. En pocos millones de años, las aves colonizaron todos los ambientes disponibles, los bosques renacientes, los desiertos, los pantanos y las costas. Desde las sombras del cataclismo, el cielo volvió a llenarse de vida, pero no fueron los únicos en sobrevivir. Los cocodrilos, descendientes antiguos de los arcosaurios, resistieron el impacto refugiándose en aguas profundas y zonas húmedas. Su metabolismo lento y su capacidad de hibernar los protegieron del frío y la falta de alimento. Los tiburones, casi inmutables desde el Jurásico, continuaron dominando los mares, y los mamíferos, pequeños y discretos, emergieron como los nuevos protagonistas del planeta. Alimentándose de insectos, carroña y raíces, sobrevivieron donde los gigantes habían perecido. El vacío dejado por los dinosaurios abriría un nuevo capítulo en la historia de la vida, la era cenozoica. En aquel nuevo mundo, las aves heredaron el cielo y los mamíferos la tierra. Las formas que alguna vez habían sido temidas y monumentales se convirtieron en fósiles, en huellas petrificadas del pasado. Pero los ecos del Mesozoico siguieron vivos en cada gorrión, cada águila, cada colibrí. Sus huesos ligeros, su respiración eficiente y su instinto de supervivencia eran herencias directas de los antiguos terópodos. Cada aleteo, cada migración, cada canto al amanecer era un testimonio de que los dinosaurios nunca se extinguieron por completo, solo cambiaron de forma. La evidencia fósil respalda esta continuidad. Las aves conservan más rasgos de los dinosaurios que cualquier otro animal moderno. Su esqueleto neumático, su pelvis saurisquia, sus plumas estructurales, su sistema respiratorio de flujo continuo y hasta el diseño de sus huevos. Genéticamente, un pollo comparte más con un velociraptor que con un cocodrilo. En cierto sentido, los dinosaurios siguen volando sobre nosotros todos los días. Durante los primeros millones de años después del impacto, la vida se reordenó lentamente. Los helechos fueron los pioneros, cubriendo los suelos devastados. Luego surgieron nuevas plantas con flores, adaptadas a los cambios de luz y clima. Los insectos, resurgiendo de sus refugios, retomaron la polinización. Las aves, al aprovechar los frutos y semillas, se convirtieron en sus principales aliadas. Una nueva alianza entre flora y fauna reconstruyó la biosfera desde cero. Mientras tanto, los mamíferos comenzaron su ascenso silencioso. Con los dinosaurios terrestres extinguidos, ocuparon nichos que antes les estaban vedados. Algunos crecieron y se volvieron herbívoros gigantes, otros depredadores. En pocas eras geológicas, los descendientes de aquellos diminutos supervivientes se convertirían en los elefantes, los leones, los cetáceos y los humanos. La historia de la Tierra había cambiado de manos, pero sus raíces seguían en el Mesozoico. El paisaje del planeta también se transformó. Los mares retrocedieron, las montañas se elevaron y los continentes adquirieron sus formas actuales. En las selvas húmedas, los descendientes de los dinosaurios voladores se diversificaron en miles de especies: aves corredoras, acuáticas, rapaces, tropicales. Cada una llevó consigo un fragmento del legado de los titanes desaparecidos. La evolución no había borrado a los dinosaurios, los había refinado. Los científicos modernos han reconstruido esta herencia con asombrosa precisión. En los laboratorios, el ADN de las aves revela los rastros de sus antepasados reptilianos. En los museos, los fósiles de terópodos emplumados muestran cómo las alas no nacieron para volar, sino para proteger y exhibir. En la piedra, el tiempo conserva el relato de una metamorfosis lenta pero irreversible. La transformación de los amos de la tierra en los señores del aire. La extinción del Cretácico fue un final, pero también un principio. La naturaleza no entiende de tragedias ni de victorias, solo de continuidad. Los dinosaurios no desaparecieron. Se fragmentaron en millones de formas que aún sobreviven, invisibles a quien no sabe mirar. En los cantos de las aves, en el batir de unas alas sobre el agua, en los huesos ligeros de un gorrión, permanece la memoria de aquel mundo perdido. Hoy, cada amanecer repite el ciclo que comenzó hace millones de años. Cuando un pájaro se eleva sobre la tierra, repite el gesto de sus ancestros mesozoicos. Cuando una bandada traza su ruta migratoria sobre el mar, perpetúa el instinto de supervivencia que salvó al linaje del fuego y la oscuridad.